Continuando con la historia, observamos cómo el maestro de armas se encontraba observando hacia el cielo mientras lo que parecía ser una especie de hechizo de rayos se encontraba aproximándose a este. Justo en ese momento, el mago, confiado de que su plan había sido exitoso, procedió a mencionarle al maestro de armas que éste había caído en su cebo. Pero justo en ese preciso instante, Pequeñín se había abalanzado hacia el mago mientras le gritaba que no lo iba a dejar escapar tan fácil, alarmando un poco al mago ante esto. Inmediatamente el mago presiona su puño con fuerza mientras comenzaba a maldecir observando al prota para inmediatamente conjurar una barrera mágica que lo terminó defendiendo del ataque del prota, pero no sin antes causar que el prota agrietara un poco la barrera. Confiándose de que los ataques de Pequeñín no podían atravesar su barrera, el mago terminó confiándose tanto hasta el punto en el cual se había vuelto tan arrogante que inmediatamente decidió atacar al prota con un hechizo de rocas que se aproximaba al chico por detrás. Antes de que Pequeñín pudiese reaccionar, las rocas terminaron alcanzándolo e inmediatamente hicieron que el chico sucumbiera y quedara aplastado bajo las mismas en el suelo. El mago, al observar que el prota se encontraba tumbado delante del mismo, procedió a reír a carcajadas mientras que se preparaba para acabar con la vida del chico. Pero algo con lo cual no contaba el mago en ese momento era que el maestro de armas se había acercado lo suficiente a este sin que se diera cuenta, y para cuando el mago pudo notarlo ya era demasiado tarde, pues el maestro de armas se estaba preparando para acabar con este con una hacha de mango corto que tenía sujetando en ese momento. Pero a pesar de que el maestro de armas había atacado rápidamente, el mago tuvo suficiente tiempo para esquivar el ataque de este, pero solamente por los pelos. E inmediatamente decidió arremeter con uno de sus hechizos mencionándole al maestro de armas que tenía que irse a la M, mientras conjuraba un muro de piedras que se acercaba peligrosamente hacia donde se encontraba el maestro de armas. Este último, al no poder reaccionar a tiempo, terminó siendo golpeado por el hechizo que lo mandó a volar unos cuantos metros hacia atrás. Y viendo esta oportunidad, el maestro de armas, inmediatamente conjurando una bola de fuego en su mano izquierda, le gritaba al maestro de armas que era momento de desvivirse, lanzándole este hechizo al mismo tiempo que el maestro de armas se encontraba siendo empujado por el muro de rocas que el mismo mago había conjurado antes. Pese a que esta era una escena bastante peligrosa, observamos como el maestro de armas, sin siquiera titubear un segundo, terminó esquivando ambos ataques y saliendo completamente ileso de los mismos. Ante esto, el mago, ya bastante irritado, procedía a mencionar que eran simplemente bastardos molestos, y comenzaba a conjurar múltiples hechizos de tipo tierra para intentar acabar con el maestro de armas sin prestarle atención al prota. Observamos así entonces como otro pilar de piedra de manera muy peligrosa se acercaba rápidamente hacia donde se encontraba el maestro de armas y estuvo a punto de alcanzar al mismo. Pero justo en ese momento el maestro de armas se encontraba sonriendo mientras comenzaba a desenvainar otra de sus armas, siendo esta arma la que había desenvainado una lanza corta que terminó arrojándosela a gran velocidad hacia donde se encontraba el mago, mientras que con su otro brazo terminó atajando el ataque que había realizado el mago con su escudo. Observando al mago, nos damos cuenta que este último había esquivado fácilmente el ataque del maestro de armas, y de manera muy arrogante comenzaba a reírse mientras le preguntaba que si acaso ese era su último movimiento desesperado, mencionándole que era realmente despreciable. Por otro lado, el maestro de armas, mientras observamos que se encontraba sonriendo, mencionaba que quién sabía, al mismo tiempo que también podemos detallar cómo su escudo se encontraba agrietándose por el ataque de rocas. Y es en ese momento que ocurre una explosión, y de entre el polvo observamos salir a Pequeñín que venía sonriendo, mientras que mencionaba a gran velocidad moviéndose que si acaso se lo había creído. Pequeñín se encontraba acercándose peligrosamente hacia la espalda del mago mientras que con su gran masa se preparaba para golpear a este mismo en la cabeza. El mago en ese momento no comprendía de qué se encontraba hablando el maestro de armas, preguntando qué era lo que quería decir. Pero justo en ese momento se produce una gran explosión que incluso termina sacando las llamas por las ventanas de la torre. Unos momentos después observamos cómo el emperador se encontraba tosiendo mientras se sujetaba el cuello, y tomando aire observando al prota fijamente le preguntaba que a dónde se había ido, preguntando si acaso ya se encontraba desvivido. En eso el maestro de armas, señalando hacia donde se encontraba el cuerpo inerte del mago, le mencionaba al emperador que sí, ya se encontraba completamente desvivido. Aún así tuvo tiempo de hacer una broma mencionando que a menos de que la pierna de este de alguna manera pudiese vivir por sí misma, dándonos a entender que al parecer la mayor parte del cuerpo del mago había sido completamente destruida. Es entonces en ese momento que el emperador se enfurece tanto que comienza a maldecir al traidor, mencionando que ni porque fuese su familia podría dejarlo así. Se levantó inmediatamente y mientras se acercaba al cuerpo irreconocible del mago le preguntaba cómo se atrevía. Ya lo suficientemente cerca del mago le seguía gritando que cómo se atrevía alguien como él, a pensar que conseguiría el trono, mientras comenzaba a patear la pierna del difunto mago. El emperador continuó gritando lleno de ira que tenía un montón de bastardos como él a su alrededor. Y mientras Pequeñín y el maestro de armas se encontraban observando todo esto, vemos como el emperador continuaba pateando el cadáver mencionándole que si acaso creía que no sería capaz de hacer algo en contra de este.
Entre gritos le preguntaba que quién creía que lo había convertido en el jefe de la Torre Mágica, mencionando que había sido él el que había utilizado una basura como este para una posición tan honorable como esa. La cara del maestro de armas y de Pequeñín era realmente caras de desagrado ante lo que estaba sucediendo, mientras que el emperador continuaba gritando que cómo se atrevía a traicionar su confianza. Ya luego de haber descargado toda su ira, el emperador entonces acercándose a los chicos mencionaba que era un traidor y que se lo merecía. Al mismo tiempo afirmaba que había visto cómo habían luchado anteriormente. Ya más tranquilo, el emperador decidió tomar asiento en su trono. Este inmediatamente terminó llamando la atención de Grid Van Sheldon, mientras que al mismo tiempo mencionaba al prota llamándolo caballero que no conocía, afirmándole a ambos que lo habían hecho muy bien. Continuó mencionándole a ambos que los recompensaría con creces por lo que habían hecho. Inmediatamente el prota fue el primero en hablar, mencionándole al emperador llamándolo su majestad, que él no necesitaba ser reconocido o recompensado. Por otro lado, Grid, haciéndole una reverencia, le mencionaba al emperador también que no requería tal recompensa. Y continuó afirmando que solamente se encontraba allí ya que se encontraba haciéndole un favor a uno de sus amigos, al duque Valentia, para salvarle. Al escuchar este nombre, el emperador inmediatamente comenzó a enfurecerse nuevamente, preguntando si realmente se encontraba hablando de ese Valentia. Inmediatamente sus manos comenzaban a temblar en el trono mientras comenzaba a gritar el nombre de Valentia y preguntaba que si acaso él otra vez se encontraba involucrado en esto. El emperador entonces procedió a gritar que quién se creía que era él, quién se cree él para venir a salvarlo así como así. Enloqueciendo entre gritos, el emperador mencionaba que él era el emperador, él era el que gobernaba todo ese país. Él es el que se encuentra en la cima del poder, y él es el omnipotente que todo lo puede. Ese era su destino, no el de él. Entonces, ¿cuánto más pensaba este interferir en su vida y su destino? Recordándose aquel momento en el cual fue humillado por aquel joven Valentia. Sujetándose la cabeza y estando con una actitud de desquiciado, el emperador preguntaba que durante cuánto tiempo más iba a ser comparado con él. En eso, mientras lo observamos a la distancia, el emperador continuaba preguntando, calmándose un poco, que por cuánto tiempo más iba a seguir así. Tanto Pequeñín como Grid se encontraban en silencio observando cuáles eran las actitudes del emperador. Pero en ese momento el emperador comenzaba a mencionar que entonces Asgard podría ser uno de ellos, a lo que Pequeñín preguntaba a qué se refería, y Grid le preguntaba qué era lo que intentaba decir. En eso el emperador, actuando de forma paranoica, mencionaba que Valentia, ese bastardo, debe de estar trabajando con los adoradores del diablo para tomar su trono. Entre risas, como un desquiciado, gritaba que estaba planeando ser el héroe después de fingir que lo había salvado. Entonces, ¿él creía que podría ser engañado de esa forma? Al ver la actitud desquiciada del emperador, Grid en ese instante decidió tomar acción y mientras se acercaba para tocar al emperador le preguntaba a este último que si acaso se encontraba bien. Pero algo que Grid no se esperaba para nada fue que el emperador terminó golpeando su mano y de una manera desquiciada le gritaba que tenía que quitarle las manos de encima, llamándolo cerdo de la alianza. Continuó mencionando que él estaba destinado a ser el gobernante, por lo cual no necesitaba ayuda de ningún lacayo o perro como él. Y en ese momento el emperador terminó cruzando una línea bastante peligrosa, mencionándole a Grid que tan solo tenía que esperar un poco más y la alianza también le pertenecería a él. Y cuando ese día llegue entonces ellos, pero inmediatamente guarda silencio al observar cómo Grid inmediatamente comenzaba a desenvainar su espada lentamente. Sin tolerar una humillación más, Grid entonces procedía a mencionar que él, Grid Van Sheldon, como heredero del eje principal de la alianza y descendiente de las antiguas hadas, no podía ignorar lo que acababa de escuchar. Desenvainando completamente su espada mientras dejaba salir algo de aura de su cuerpo, Grid le preguntaba al emperador que si acaso debería de tomar lo que acababa de decir como una declaración de guerra. Justo en ese momento, para intentar calmar las cosas, terminó llegando Pequeñín a tomar a Grid por el hombro mientras le mencionaba a este que estaba bien y que el viejo se encargaría del resto con una mirada seria, a lo que Grid le preguntaba a Pequeñín que si acaso era así. Pero esto fue más que suficiente para que Grid se calmara y le mencionara a Pequeñín que bueno, estaba bien entonces, mientras continuaba mencionando que de todos modos, ahora mismo solamente era un invitado de tierras extranjeras. Y mientras se preparaba para retirarse, el maestro de armas le mencionaba al prota que había hecho un buen trabajo, llamándolo caballero Pequeñín. Esto último dejó impresionado al prota, que se preguntaba si realmente el maestro de armas había utilizado un honorífico con él. Vemos entonces que cuando el maestro de armas estaba a punto de salir de la habitación, un grupo de caballeros se encontraban entrando por la misma. Entonces el maestro de armas, al darse cuenta de esto, procedió a mencionar que no era asunto de él interferir en lo que iba a pasar después de eso. En ese momento, Pequeñín se encontraba sonriendo mientras se mencionaba que suponía que de alguna manera había sido reconocido por este. Pero regresando con el emperador, este último, al reconocer que las personas que se encontraban entrando a la habitación eran los escoltas del príncipe de su hijo, les preguntaba que si acaso este último se encontraba allí. El escolta principal del príncipe, ignorando al emperador en ese momento, procedió a hacerle una reverencia al prota mientras le agradecía por su trabajo y le mencionaba al chico que ellos se iban a encargar de las cosas a partir de ese momento.
El prota ante esto procedió a agradecerle al chico por su arduo trabajo también, pero justo en el momento en el que estaba por retirarse, el emperador terminó llamando al prota caballero y le preguntaba a este cómo se llamaba, a lo que sin titubear nuestro prota le mencionaba que él es pequeñín, de la familia Valentia. Y esto último fue más que suficiente para colmar la paciencia del emperador, que al escuchar nuevamente el nombre de Valentia se mencionaba que si acaso esto otra vez. Aún así, en ese momento el emperador se contuvo para no hacer una escena mientras que le mencionaba al prota que estaba bien y que ya se podía retirar. Aún así, presintiendo lo que iba a pasar después, el prota se mencionaba que no se sentía bien con todo eso y no sabía qué era lo que planeaban hacer en ese momento. Por lo que de forma cautelosa y sin que nadie se diese cuenta, el prota terminó materializando al lobo lunar para que se quedara en la habitación en su forma más diminuta. En ese momento, el escolta del príncipe terminó descubriendo el cuerpo del mago de la sangre azul, mencionando que entonces el mago de la sangre azul Ludwig, ¿cómo era posible que hubiese acabado así? Pero es entonces que el escolta del príncipe es interrumpido cuando el emperador le gritaba a este que tenía que acercarse ya que tenía algo que decirle. El chico, respetando en su totalidad la nobleza, terminó llegando a donde se encontraba el emperador y arrodillándose ante este. El emperador entonces le mencionaba que ahora lo iba a nombrar el líder de los caballeros imperiales. Y con una sonrisa de amor en su rostro, el emperador le mencionaba al chico que le daría su primera misión, y era no dejar que ese caballero de Valentia saliera con vida de ese lugar, refiriéndose al prota. Y el emperador, siendo aún más claro con sus órdenes, le ordenaba al escolta del príncipe que ahora pasaría a ser el líder de los caballeros, que tenía que desvivir al prota. Ante esto, el chico se había quedado completamente en silencio y con una mirada estoica, por lo que el chico entonces procedió a levantarse y le mencionaba al emperador que el líder de la caballería imperial a una persona como él, eso era demasiada responsabilidad para sí mismo, dejando al emperador un poco sorprendido. El chico continuó mencionándole al emperador que este ni siquiera recordaba su nombre, a lo que el emperador le mencionaba que correcto, esa orden era correcta y su nombre era, pero inmediatamente pudo sentir la hostilidad de todos los caballeros. El escolta del príncipe entonces le mencionaba a sus subordinados que tenían que tomar al emperador inmediatamente. Ante esto, el emperador se encontraba confundido, preguntando qué era lo que se encontraban haciendo y que tenían que soltarlo en ese mismo instante. Pero claro, los caballeros no lo iban a soltar así de fácil, a lo que el emperador les preguntó a todos que si acaso ellos eran parte de los adoradores del diablo. Fue entonces que el escolta del príncipe mencionó lo siguiente: destronado Vincent van Aslan, presta mucha atención a esto. Al escuchar esto, el emperador se sintió tan impactado que preguntaba que a qué se refería con destronado. El chico continuó mencionando que había creado un caos en todo el país por sentimientos personales y con un absurdo delirio había planeado una guerra y había puesto al país en un gran peligro. Ignorando lo que estaba diciendo el chico, el emperador entonces comenzaba a gritarle a todos los caballeros que tenían que soltarlo, llamándolos traidores, al mismo tiempo que les mencionaba que si acaso tenían idea de lo que se encontraban haciendo. Es entonces que el escolta principal del príncipe, levantando su espada, le mencionaba al emperador que como castigo por ese pecado tomaría prestado el nombre de Bradley van Aslan, el nuevo emperador, para así poderle dar la sentencia de muerte en ese mismo lugar, al pecador Vincent van Aslan. Es entonces que el emperador procedió a gritarle a los caballeros que tenían que soltarlo, ya que él mismo se iba a encargar de hablar con el príncipe heredero en persona. Y mientras continuaba gritando que tenían que soltarlo, observamos cómo el lobo lunar se encontraba observando todo lo que estaba sucediendo escondido tras unas rocas. Y en ese instante observamos desde el ojo del lobo lunar lo que había sucedido, pues vemos cómo la corona y lo que parece ser la cabeza del emperador habían salido volando en ese instante. En un cambio de escena y luego de todo lo que había sucedido, observamos cómo el príncipe heredero se encontraba observando por su ventana mientras que su escolta se encontraba detrás de este. El príncipe entonces le preguntó que si acaso lo había cuidado bien, a lo que el escolta le mencionaba al chico que por supuesto, su majestad. Es entonces que el príncipe procede a mencionar que había tomado la decisión correcta, ¿o no? Su escolta entonces le mencionaba que por supuesto, su majestad, pues el emperador destronado se encontraba preparándose para una guerra sin esperanza. En ese momento el príncipe se encontraba pensando en lo que había sucedido del día de la preparación de la boda, pues gracias al caballero Yenas y a Asgard habían logrado sacar a la princesa Chloe sana y salva de ese sitio. Pero también se encontraba observando que las fuerzas de las tropas en las sombras que comandaba su padre, después de la muerte de su padre, ¿qué podría hacer este para hacer las paces con ellos? E intentando tomar una acción ante esto, luego cuando este terminó regresando, los caballeros de la familia de Valentia, tanto el duque de Valentia como también el maestro de las armas, habían acabado con todos ellos, por lo cual estos habían llegado demasiado tarde. El príncipe entonces le mencionaba a su guardaespaldas que entonces todas las tropas de las sombras fueron aniquilados. Ante esto, su hombre de confianza le mencionaba que afortunadamente el siguiente líder, el segundo al mando de las tropas de las sombras, se había encontrado en otro sitio,
por lo cual un escuadrón del grupo de las sombras había sobrevivido. Y continuó mencionando que estos solamente siguen la regla absoluta que establece que solamente van a seguir las órdenes del emperador oficial, así que ellos habían dicho que vendrían a ver al príncipe una vez que este fuese coronado como nuevo emperador. El príncipe entonces le preguntó a su caballero de confianza qué era lo que había pasado con Caritina y Greenwell, a lo que este comenzó a mencionar que fueron arrestados justo después de reprimir el motín. El príncipe entonces preguntó que si acaso habían encontrado a su pequeño hermano menor al cual se había desaparecido. El guardaespaldas mencionaba que sí, y después del motín Greenwell lo había secuestrado y lo había retenido. Sorprendido por lo que estaba escuchando, el príncipe le preguntaba al caballero por qué Greenwell había hecho algo como eso, a lo que el caballero le mencionaba que sobre eso se había escuchado el rumor de que el príncipe más pequeño resultaba ser hijo de Greenwell con la reina. El príncipe entonces, sorprendido por lo que estaba escuchando, quedó completamente impactado, mientras que su guardia de confianza le mencionaba que el objetivo para estos de haber iniciado el golpe de estado era convertir al príncipe el más joven de todos ellos en el próximo emperador. Tapándose la cara de la vergüenza, el príncipe mencionaba que aparte del engaño que no había sido suficiente, también estuvieron planeando un golpe de estado. El guardia del príncipe entonces en ese instante le preguntó qué deberían de hacer en esa situación, a lo que el príncipe le respondió que suponían que tenían que encargarse de todo eso como el nuevo emperador a cargo. El caballero en ese momento le preguntó al príncipe que a qué se refería con eso, a lo que el príncipe le mencionaba que eso solamente significaba una cosa, que tenían que ejecutar a Cartia y a Greenwell. El caballero entonces procedió a preguntarle que si acaso eso le parecía bien, pues el segundo príncipe Lot estaría en contra de la ejecución de su madre biológica, a lo que el príncipe y nuevo emperador entonces respondió que no tenían que dejar ninguna semilla de intriga y de disensión libre, por lo cual Lot entendería esto tarde o temprano. El caballero guardián mencionaba que entonces qué deberían de hacer con el pequeño príncipe menor, a lo que el nuevo emperador procedió a mencionar que aunque provenga de una aventura seguía siendo su pequeño y querido hermano menor, por lo cual seguiría viviendo como uno de ellos. Ante esto el caballero aceptó inmediatamente las órdenes del emperador. El príncipe heredero entonces continuó mencionando que le gustaría que también reunieran a todos los demás para poder tener una pequeña charla con ellos, y continuó mencionando mientras observaba por su ventana que le gustaría recompensar al protagonista de todo ese evento. Continuó mencionando que eso iba a ser completamente diferente a una recompensa ordinaria. Ya más tarde de eso, observamos como el nuevo príncipe heredero ahora se encontraba sentado en el trono, proclamándose como el nuevo emperador pero temporal hasta que la coronación se haga oficial. El prota entonces procedió a saludarlo mientras se encontraba hincado en su rodilla delante de este y de dos personas que se encontraban a sus lados. No se nos mencionó que le había ofrecido el nuevo emperador al prota, pero en ese momento observamos como el chico le preguntaba directamente al nuevo emperador que si acaso no podía pedir otra cosa a cambio como recompensa. El comentario del prota dejó al nuevo emperador completamente sorprendido, el cual le preguntó directamente al chico que si acaso quizás este no sabía lo que era un arma trascendencial. Al escuchar eso, Pequeñín pensó internamente que por supuesto que sí lo sabía, e incluso había tenido una en su vida pasada, la cual ya conocimos por el nombre de Nocturne. Pequeñín continuó mencionándose que las armas trascendenciales tienen condiciones raras, así que es realmente raro encontrar una correcta y que se adecue al usuario. Aún así el chico estaba completamente seguro de que su arma nocturne pronto la conseguiría y sería suficiente para él. El chico en ese momento decidió responderle al nuevo emperador que no se trataba de eso, era solamente que tenía una petición que hacerle. El nuevo emperador entonces sonriéndole al prota le mencionaba que entonces tenía que decírselo de una buena vez. A lo que el prota comenzó a mencionar que quería que los descendientes de la familia Morse bajo la familia imperial tengan su propia libertad. Claro, el nuevo emperador no sabía de qué se trataba todo esto, a lo que entonces su caballero de confianza le mencionaba a este que ese era el próximo líder de las tropas de las sombras de las cuales le había hablado antes. El príncipe heredero al escuchar esto entonces mencionaba que al parecer tenía razón, y volteó hacia donde estaba el prota para mencionarle que no podía conceder esa petición, a lo que el prota se quedó realmente sorprendido. El príncipe heredero entonces guiñándole un ojo al prota le mencionaba que no se la podía cumplir de inmediato, y esto es porque ella tiene algo muy importante que hacer primero, pero le prometió una cosa, y era que este se iba a asegurar de concederle la libertad a la chica dentro de aproximadamente medio año. Estas palabras fueron más que suficientes para el prota, el cual inmediatamente procedió a agradecerle a su majestad por su benevolencia, pero el príncipe en ese momento no se había quedado conforme, pues terminó mencionándole al prota que para recompensarlo solamente con una petición no podría ser digno para él, pues podría perder su reputación si dejaba las cosas de esa forma. Y levantándose mientras le extendía su mano al prota le mencionaba que por favor tenía que elegir un arma trascendencial del Palacio Imperial, y no es algo que pudiese obtener de inmediato, por lo que le permitiría eso de todos modos. El prota entonces, en la misma posición en la que se encontraba, nuevamente volvió a agradecerle a su majestad. Luego de eso el prota se encontraba bastante feliz y se encontraba pensando que no iba a planear tomarlo, pero si aún así le insistían para tomarlo no tenía más alternativa. Inmediatamente un anciano terminó llamando la atención del prota mencionándole que estaba completamente encantado de conocerlo, mencionándole
mencionando que entonces él era el caballero radiante. El prota inmediatamente al observarlo le sonrió y le mencionaba que sí, y le preguntaba que si acaso este era el mago de las llamas de hielo. Se mencionaba que era más joven de cuando lo había conocido en su vida pasada, y haciéndole una reverencia al anciano le mencionaba que era un verdadero honor ver al pilar de la torre mágica, mencionándole que por favor lo llamara Pequeñín. El anciano entre risas le mencionaba al prota que era más educado de lo que éste se había imaginado. Pero dejando esta charla a un lado y las formalidades, el anciano le mencionaba al prota que ahora mismo lo iba a guiar al almacén según las órdenes del emperador, pidiéndole al chico que lo siguiera inmediatamente. Mientras se encontraban caminando hacia su destino, el anciano le mencionaba al prota que ese sitio estaba lejos de ser el almacén de tesoros de cualquier simple noble, por lo que entre todos los almacenes la seguridad de ese era la más alta. Sin prestarle mucha atención al anciano, el prota se mencionaba que éste se preguntaba qué tipo de armas guardaba allí la familia imperial, mientras que de fondo el anciano seguía mencionando que ese almacén era realmente amplio. El prota continuó pensando que nunca había oído hablar de ese lugar, y aparte nunca antes había estado ahí en su vida pasada, así que eso era algo realmente emocionante para él. En ese momento Pequeñín comenzó a prestarle atención al anciano que se encontraba mencionando que eso también simbolizaba lo largo que era la historia de ese imperio. Inmediatamente Pequeñín se sorprendió al observar algo que se encontraba justo detrás del anciano, y era que en la puerta que se encontraba entreabierta detrás del anciano se encontraban varios pilares de bloques de oro. El chico entonces se encontraba pensando que cuando el ejército demoníaco había llegado en su vida pasada, el imperio había gastado todo el dinero en la guerra, y no solo toda la humanidad sino que también la mayor parte de las fuerzas aliadas habían hecho este mismo esfuerzo. Pequeñín en ese momento también se percató de otra cosa y se mencionaba que si eso es, pero inmediatamente gritaba que era realmente asombroso. El anciano entre risas le mencionaba al prota que ya se lo había dicho y que podía estar sorprendido ya. Inmediatamente Pequeñín mencionaba que no se trataba de eso, mientras que se encontraba pensando que eso definitivamente era el poder de un arma del alma. Y presionando su puño con fuerza, Pequeñín se mencionaba que tal vez el poder que necesitaba todo este tiempo para convertirse en un maestro del alma se encontraba allí. Sonriendo, Pequeñín se mencionaba que se hubiese arrepentido y se hubiese azotado contra el suelo si hubiese rechazado esa oferta. Inmediatamente el anciano invitaba al prota que se acercara a la mesa, pues esas eran las armas trascendentales que tenían. Y comenzó a mencionarle al chico también que como este no había alcanzado el nivel de superhumano, solamente le habían preparado las armas que tuviesen otros requisitos u otras condiciones para poder ser empleadas, dándole a entender al prota inmediatamente que existían más armas aparte de las 3 que se encontraban en esa mesa. En ese momento Pequeñín se encontraba pensando que este pensó que bastaría solamente con tener una, pero había bastantes de las cuales elegir. Y observando las reliquias que se encontraban sobre la mesa procedió a mencionar que eran unas botas, unas muñequeras y se preguntaba cuál de estas tendría el poder del alma, pues a pesar de que lo podía sentir no lo podía diferenciar o distinguir en ese momento. En ese momento el anciano observando al prota le mencionaba que no tenía que pensárselo mucho y que podía tocarlas para verlas más a fondo. Pequeñín entonces observando las botas mencionaba que entonces primero iba a ir con esas, pero el anciano terminó tomándolas rápidamente de la mesa. Y este comenzó a mencionarle al prota que solamente podían ser utilizadas por las personas que habían alcanzado la clase de espadachín antes de llegar a la mayoría de edad. Y estas botas siempre aplican magia de viento del tercer círculo, y hay un efecto de poder de utilizar magia del séptimo círculo una vez a la semana. En resumidas cuentas, el anciano le mencionaba al prota que esas botas le darían muchísima movilidad. El anciano continuó mencionándole al prota que esas botas son conocidas como gobernantes del viento, y ya que el prota utilizaba un martillo para las batallas, eso aumentaría su velocidad y podría ayudarlo mucho. También puede utilizar magia del séptimo círculo, tormenta negra, una vez por semana, y era perfecta para emboscadas o dar el último golpe. Escuchándole al prota mencionaba que este hombre era realmente bastante hablador. El anciano entonces colocando las botas sobre la mesa le mencionaba al prota que este ya había alcanzado la clase de espadachín, pero al parecer ya era mayor de edad, así que no podía utilizar esas botas debido a la condición que poseían. Algo sorprendido el prota le preguntaba que a qué se refería, mientras que se mencionaba que después de haber hecho tantas explicaciones salía con algo como eso. Y con una actitud confiada el prota le mencionó al anciano que él solamente tenía 14 años. Algo sorprendido el anciano le preguntó al prota que si entonces a este le gustaría quedarse con ese artículo. Pequeñín entonces le respondió que le gustaría eso, pero también quería ver los otros artículos también. El anciano inmediatamente le mencionaba al chico que tenía que dejar de hablar así, mientras que le mencionaba que iban a continuar entonces. Observando la muñequera en la mesa, Pequeñín le preguntó al anciano de qué se trataba y que este parecía más que nada un adorno. Mientras el prota se encontraba con la reliquia en sus manos, el anciano le mencionaba que solamente una chica que puede utilizar magia del tercer círculo y sea una niña menor de edad podría utilizarlo. Esto último dejó a Pequeñín bastante sorprendido, que pasó a preguntar qué clase de pervertido puso tal condición. El anciano continuó mencionándole al prota que a cambio este fortalece al usuario proporcionándole magia del sexto círculo una vez al día y magia del séptimo círculo una vez a la semana. Además también le proporciona magia de octavo círculo una vez al mes y se podía utilizar también magia defensiva.
El prota en ese momento gritaba preguntando quién era ese increíble pervertido, mientras que pensaba que la magia de octavo círculo era lo suficientemente poderosa para poder bloquear los ataques de Gula. Justo en ese momento el anciano terminó sacando a Pequeñín de sus pensamientos mencionando que hubo una explicación también para cuando se encontró y se creó ese artículo, pues un antiguo trascendente lo había hecho para proteger a su querida y preciada hija. Reverenciando el artículo, el prota procedía a mencionar que lo sentía por haberlo llamado pervertido, y dejando el artículo sobre la mesa le preguntaba al anciano que por qué había sacado eso, si seguramente este no parecía una chica. A lo que el anciano le respondió al prota que hoy en día no se sabía. Inmediatamente ambos personajes se quedaron en un silencio incómodo por unos segundos, y fue entonces que decidieron pasar directamente hacia el último artículo, pasando a Pequeñín a preguntar si entonces ese era el último de todos. El anciano le respondió al prota que esto lo había sacado por si acaso, y le mencionó al chico que la condición para poder utilizarlo era un rompecabezas. Pequeñín le preguntó al anciano que a qué se refería él con esto. El anciano entonces le mencionó a Pequeñín que una persona que pueda controlar el poder del alma y esté asociado al alma. Pequeñín inmediatamente al escuchar esto se mencionaba que eso era realmente lo que él estaba buscando. Colocando la mano encima del artículo, Pequeñín mencionaba que entonces eso era lo que él estaba buscando, mientras que el anciano le gritaba al chico que tenía que esperar, que si acaso sabía cuál era el efecto que poseía. Pero ya era muy tarde, pues justo en el momento en el que Pequeñín colocó su mano sobre el artículo trascendental, este último inmediatamente comenzó a emanar una brillante luz. Y rápidamente esa luz comenzó a envolver el brazo del prota hasta que este mismo artículo terminó colocándose como una hombrera sobre su brazo derecho. La misma incluso le daba un aspecto bastante elegante al prota, pues este inmediatamente había comenzado a desplegar una capa roja por detrás del prota. En ese momento el chico se mencionaba que él lo sabía, tenía toda la razón, eso lo convertiría en un maestro de aura de una buena vez y por todas.